y con otros colaboradores del reino. Mi amado Roberto, gracias por estar. Gracias, Pastor William, y mi amada Ruth, sí. Gracias por estar. Y bueno, todos firmes y afirmados en el Señor. Vamos a ir a 1 Corintios. Estamos trabajando la edificación del cuerpo de Cristo para la expresión del reino de Cristo. Dijimos que es imposible que el reino tenga una expresión real y legal si no hay una iglesia edificada en el reino. Entonces, para que haya esa expresión, tiene que haber una edificación. Y era la tarea por la cual Pablo edificaba al cuerpo de Cristo. Y él declara que Dios ha concedido esas gracias, de Efesios 4, los 5 ministerios, para la edificación. Cada ministro porta una medida del don de Cristo y en esa gracia edifica el cuerpo. Por eso tú no eres pastor de la iglesia bautista, ni de la iglesia asambleas, ni de la iglesia Roca de Salvación. Tú eres pastor del cuerpo de Cristo. No escuché mucho bien. Sí, esas identificaciones son más organizacional. Pero bíblicamente nosotros somos edificadores del cuerpo de Cristo. Por eso cuando vamos a cualquier parte, tú lo que tienes que ver no es a la congregación de tal organización, tú tienes que ver es al cuerpo de Cristo. Entonces cuando nos damos a esa tarea de edificar al cuerpo, ya no hay rivalidades, ni competencias, ni comparaciones. Sencillamente somos miembros los unos de los otros de ese mismo cuerpo. Y cuando hay ese cuerpo edificado, dice que él crece para alcanzar una plenitud. Y ahí es donde logra la expresión. Y eso es lo que Dios se propuso. Y es que a través del cuerpo expresar la vida de la cabeza que es Cristo. Vamos entonces a mirar esa tarea de sobreedificación. 1 Corintios 3, verso 6. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Diga, Dios hace crecer solo lo que se riega y se planta de acuerdo a su orden y su diseño. Dios no puede, por principio, vamos a mirarlo como principio y va a notar algo importante. Nada puede tener multiplicación, reproducción, crecimiento, si no tiene algo que Dios ha establecido. Lo primero que Dios estableció en la creación fue la iluminación, sea la luz. Diga luz. Luz. Esa iluminación es para entender lo que Dios va a establecer. Diga orden. Orden. ¿Cómo estaba la tierra? Entonces Dios crea un orden. Luego dice que estaba vacía. Dios la llena, porque dice que la llenó con todos sus recursos infinitos. A esa tierra no le quedó faltando nada. Luego que esa tierra está llenada, Él establece un principio de multiplicación. Bendijo tanto la tierra, porque dijo que todo lo bendijo, bendijo al hombre, y luego dijo, crece, multiplícate. ¿Está claro? El principio es este. No puede haber crecimiento y multiplicación si primero no hay bendición. No puede haber bendición si no hay llenura. No puede haber llenura si no hay un orden. Y no puede haber un orden si no hay una luz, un conocimiento. Por eso, Dios no puede multiplicar lo que Él no bendice. Dios no puede bendecir lo que Él no llena. Dios no puede llenar lo que Él no ordena.
Dios no puede ordenar si no se reconoce la luz, la iluminación. Por eso lo primero que Dios trae a nosotros es luz. Diga iluminación. Porque somos sacados ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Lo primero que Él imparte en su vida para nosotros es luz. Porque es la forma que vamos a comprender y conocer, diga, el orden de Dios. Entonces Dios establece ese principio que Él da el crecimiento. Pero el crecimiento Él lo da en aquello que Él ha bendecido, que Él ha ordenado. Por eso Pablo fue celoso en saber lo que plantaba. Y a veces nosotros plantamos cualquier cosa y luego oramos que Dios la bendiga y que el Señor la multiplique. Dios no multiplica lo que tú plantas, porque ese es el trabajo tuyo. Lo único que Él está comprometido a multiplicar es lo que Él ha plantado. Y aquí es entonces la responsabilidad de, diga, seleccionar la semilla. Seleccionar la semilla. Por eso somos nosotros sembradores de esa semilla incorruptible. Y dice Pablo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Qué tremendo. No es nada, diga, no es algo. Aunque algunos se creen que es algo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y aquí viene la palabra. Porque nosotros somos, ¿qué es lo que somos? Colaboradores de Dios. Y muestra lo que los santos son, digan, labranza de Dios y edificio de Dios. Muy importante, diga, labranza de Dios y edificio de Dios. No olvide esas figuras, labranza y edificio. Partimos entonces de una afirmación que Pablo hace, que para hacer esa tarea de labrar y de edificar, tú necesitas saber qué eres. Diga, colaborador de Dios. Somos colaboradores de Dios. Y ya hemos aprendido que la palabra ahí es sunergos. ¿De dónde viene sinergia? Y la idea de que ser colaboradores de Dios es que operamos precisamente en una ley de participación mutua. Dios le place escogernos y hacernos conforme a Él para poder sinergizar. Porque la sinergia se da cuando la suma de las partes hace mayor al todo. O sea, Dios nos concede el privilegio de ser participantes, colaboradores de su propósito, porque nos ha hecho semejante a Él. Nadie puede ser colaborador con Dios si no es compatible con su diseño. Por eso las partes tienen que tener elementos complementarios. ¡Qué maravilloso! Dios todo lo puede hacer sin nosotros. ¿O no? Él es soberano y Él es omnipotente. Pero es tan grande el afecto de su voluntad que le plació hacerlo con nosotros, sin necesitarnos. O Él no necesitaba para hacerlo. Pero en su propósito definió que nosotros teníamos que ser parte de Él. Wow. Mire, Dios es Dios y no le falta nada, ni nadie para llegar a ser lo que Él es, porque Él siempre ha sido. ¿Está correcto? Cuando Dios crea, no lo creó por necesidad, a Él no le faltaba nada. Él estaba completo en sí mismo. Pero por el puro afecto de su voluntad decide crear. Cuando Él crea, participa con lo creado de Él.
Y hay algo particular con nosotros, que somos la única especie de la creación que Dios pone algo de Él dentro de nosotros. Toda la demás creación existe por el poder de su palabra, ¿o no? Nosotros no solo por el poder de su palabra, porque cuando Él dijo hagamos, el poder de su palabra impartió en nosotros algo de Él mismo. ¿Qué fue? Su espíritu. Ese aliento de vida era su espíritu, porque es el único, es la única parte de Él, porque Dios es espíritu. Entonces Dios toma de su espíritu y lo pone en nosotros para que ahora podamos ser compatibles y de tal manera lo espiritual se una a lo del espíritu. Por eso es que podemos sinergizar, porque tenemos el mismo componente de la naturaleza y de la esencia de Dios. Lo grande de esto es que cuando Pablo muestra que somos sunergos, es porque se ha ocurrido un proceso de unión, no solamente física, espiritual, sino también de fuerza. Recuerde, este hombre creado pierde la oportunidad y aborta el plan. Diga, Adán abortó el plan, pero Dios no renunció al propósito. Porque desde el comienzo que creó al hombre, su propósito era que él fuese colaborador suyo. ¿Ok? Ese hombre se aparta. Por eso ese hombre pierde la energía. Ya no puede ser un sunergos, porque él murió espiritualmente. No tenía el elemento con el que Dios puede sinergizar. Diga espíritu. Pero él se había propuesto en Cristo redimir, restaurar, reconciliar todo. Y cuando Cristo viene, el postrer Adán, y toma la semejanza nuestra, pero sin pecado, es en eso que él recupera lo que Adán había perdido. Pero no solamente lo recupera. Romanos 5:17 dice que lo hizo mejor. Diga mucho más. Ahí lo dice, mucho más en Cristo. El postrer Adán. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recobrado algo que Adán no tenía. Adán tenía imagen divina. Adán tenía semejanza divina. Y Adán tenía aliento divino, vida. ¿Sí o no? ¿Qué era lo que no tenía? Naturaleza divina. ¿Y por qué no tenía la naturaleza divina? Porque la naturaleza es la expresión de la forma de ser de alguien y que va inherente en su ADN, en su genética. ¿Está claro? Por eso es naturaleza, lo que es inherente al ser. Este Adán es un hijo creado por el soplo de Dios, pero Adán no es un hijo engendrado. Nosotros somos creados y engendrados en Cristo Jesús. Ahora nosotros recuperamos la naturaleza divina. Por eso diga mucho más. Tengo la imagen divina, la semejanza divina, el aliento, los soplos o el espíritu divino, pero ahora tengo la naturaleza. Soy compatiblemente genético con él. Ahorita, aleluya. Por eso es que yo puedo ahora sí sinergizar. Como la suma, la fusión de las partes hacen mayor al todo. Y es lo que Dios se propuso con nosotros. Suena esto como extraño, pero se lo voy a mostrar. Dios se hace más grande
a través nuestro. Cristo es mayor a través de su cuerpo. Vamos a verlo. Diga, Cristo es impartido. Pero para que Cristo sea impartido a tu vida como vida, primero Dios lo revela en tu vida. Entonces vamos a ver el proceso, cómo Dios crece en nosotros. Porque esa es la temática que quiero compartir. Cómo en estos versículos que hemos leído, Pablo aborda dos aspectos. Diga, crecimiento en vida y edificación del cuerpo. Por eso las dos formas, labranza, diga crecimiento en vida, y dice edificio de Dios, es la edificación del cuerpo. Y muestra el proceso de plantar, de regar y de crecer. Y todo eso, diga, lo da Dios. Pero no puede haber crecimiento en vida si no hay forma de sembrar la semilla. ¿Dónde está la vida? Diga, en la semilla. En ella está la vida. Por eso Cristo como vida es plantado en nosotros. Y ese crecimiento se da por un proceso. Sencillamente porque la semilla está. Ella tiene el poder de la vida. Ok. Quiero que veamos entonces cómo Dios hace posible esto. Y de manera, diga, orgánica, natural, ese crecimiento se da. Escuche, ¿quién da el crecimiento? Entonces tranquilo, no se requiere ningún esfuerzo tuyo para que la semilla crezca. ¿O sí? No, tú no tienes que hacer ningún esfuerzo. La única responsabilidad es que la plantes y la riegues. Pero de ahí en adelante, la semilla por sí mismo tiene el poder de crecer. Entonces, Cristo sembrado, diga, sembrado en nosotros, como simiente, como semilla incorruptible, ya por sí está diseñada a llevar su crecimiento. ¿Qué hace primero? Vamos a mirar entonces de Pablo, que habla él en su experiencia, lo que Dios hizo con él. Primero, diga, Cristo revelado. Gálatas 1:11. Dice, cuando le plació al Padre, note que es del puro afecto de su voluntad, del placer de él hacerlo, revelar a su Hijo en mí. ¿Cómo es? Diga, Cristo revelado. Pero mire la experiencia de Pablo. Revelar a su Hijo en mí. Hay una gran diferencia con Pedro. Revelar a su Hijo a mí. Pedro recibió la revelación del Hijo. Claro, ¿recuerdan Mateo 16? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Pero Pedro habla de que Cristo fue revelado a mí. A mí, el Padre me reveló al Cristo. ¿Y dónde estaba Cristo? Diga, fuera de él. ¿Cómo señaló Pedro? Tú eres. Cristo revelado a mí. Es una experiencia fuera de mí. Pero Pablo en Gálatas dice, le plació al Padre revelar a su Hijo en. Ya el Hijo no lo vio fuera. Ya lo vio impartido. ¡Wow! Cristo en mí. A eso le llama la esperanza de gloria. ¿Está entendiéndome? Porque es el hecho de que ahora el Padre te revela al Hijo dentro de ti. Diga, no busques afuera lo que tienes adentro. Por eso hay mucha gente. Vine a buscar la presencia del Señor. Yo vine a buscar al Señor. No. ¿Por qué lo buscas afuera? ¿Dónde está? Si Él ya no opera así. Él es espíritu impartido en tu vida como vida. ¿Dónde lo tienes que buscar? ¿Dónde habita? Si eres hijo, Él está en ti. Diga, revelar. Entonces Cristo es revelado
en mi vida, no a mi vida. Luego Pablo habla de cómo ese Cristo es impartido ahora a su vida. Gálatas 2:20. Sígame la trayectoria de Gálatas. Gálatas 1:11, Cristo revelado a mi vida. Gálatas 2:20, Cristo impartido. Porque si no te es revelado, ¿cómo vas a saber que está impartido? Porque ¿dónde fue revelado? En mí. ¿Está correcto? Lo primero que tú tienes que saber es que Cristo está ¿dónde? En mí. O por eso, si Cristo no es revelado allí, tú no vas a aceptar que Cristo fue impartido. Por eso él dice en Gálatas 2:20, y ahora, basado en esa experiencia de Gálatas 1:11, el 2:20 dice, y ahora, lo que vivo en la carne, o sea, en esta humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque ya no vivo yo. Cristo vive. Ya no es revelado. Y ahora es impartido. Vive en mí. Y bajo esta realidad, qué maravilloso, como Pablo lo ve, entonces yo lo vivo en la fe del Hijo en mí. Esto es fuerte, porque nos humilla a nosotros y mata día a día el fariseo que llevamos adentro. Todos llevamos un fariseo escondido que reclama algún mérito, que de todas formas le dice al Señor, yo ayuno 3 veces a la semana, doy diezmo de todo, no soy como aquel. Todos llevamos un fariseo adentro, que de alguna manera le queremos decir a Dios que en algo yo hice para esto tener. Pero la gracia nos muestra, tú no hiciste nada, Dios te lo dio todo. Entonces él dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo en mí. Mire usted, aquí está Pablo, ajeno del Señor, persiguiéndolo, ignorante, celoso, religioso, pero sin Cristo. Dice, el Padre le plació revelar al Hijo de mí. Entonces, ese Padre que le dice, este Jesús, dio fe en el Hijo. Diga, Pablo fue salvo por la fe en el Hijo. Como tú y yo somos salvos, ¿o no? ¿Somos salvos por qué? Diga, por la fe en el Hijo. Esta es la experiencia antes de, soy salvo por la fe en el Hijo. ¿Cuántos son salvados? Ahora tú vives salvado por la fe del Hijo, no por la fe en el Hijo. Fui salvado por la fe en el Hijo, pero disfruto esta salvación tan grande por la fe del Hijo. O sea, esta vida en Cristo es posible no por tu fe, es por la fe de Él que está en ti. Es la que Dios acepta. Esa es la fe que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque ahora tú vives en la fe del Hijo, porque Él es el autor y consumador de la fe, y es la única fe que agrada a Dios. ¿O la fe tuya agrada a Dios? No, porque la tuya y la mía hoy está arriba, amén, mañana en el piso. Hoy creemos, mañana dudamos. ¿O no? Nuestra fe es imprecisa. ¿Y Dios se va a agradar de esa fe? No, de la única que Él se agrada y asegura que así es la del Hijo. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Oh, mire qué maravillosa es la gracia. Dios te da fe en el Hijo para ser salvo y ahora te da la fe del Hijo para que disfrutes esa salvación tan grande. La vivas en plenitud. Porque es la fe del Hijo obrando en ti. Diga, Cristo impartido. Eso es lo que Él está hablando ahí. ¿Y para qué ese Cristo ha sido impartido? Gálatas 4:19. Para que Cristo sea formado. ¿Ok? Eso
Diga, Cristo revelado, Cristo impartido. Pero Él es impartido como semilla. La semilla incorruptible está en ti. Pero esa semilla tiene que crecer. Por eso nosotros diga crecimiento de la vida en Cristo. No confunda tiempo en la vida cristiana. Hay mucha gente que dice que yo llevo 30 años de conocer al Señor, pero son 30 años en la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Aquellas formas que se nos dicen, haga esto, haga aquello, haga lo otro, para tener una vida cristiana victoriosa. ¿Cuántos han oído eso? Lea la Biblia, congréguese, ora. Yo veo gente que ha llevado 30 años congregándose, orando, y son un fracaso. Porque ese es el esfuerzo tuyo de paso 1, paso 2, paso 3, para crecer en la vida cristiana. La vida cristiana son las reglas, normas, formas de que tú tienes que hacer para llegar a ser. Diga, hacer para llegar a ser. Y eso entonces se convierte en una imitación. Pero la vida en Cristo es que yo soy y hago. Porque no es por imitación, sino por impartición. ¿Está entendiéndome qué es vida en Cristo y qué es vida cristiana? Pero a propósito, muéstreme en la Biblia en qué parte Pablo dice vida cristiana. No, eso lo dice el subtítulo de la Biblia traducida. Pero no la escritura. No dice que en Efesios dice, no, lea bien Efesios. El subtítulo sí dice vida cristiana. Pero el subtítulo no es inspirado, ni fue escrito por Pablo, ni fue por ningún escritor. Eso fue por traductores, ¿o no? Entonces no le haga caso a los subtítulos. Te pueden mentir y te pueden crear una falsa enseñanza. Y no solo ese, más de uno. Porque fue puesto por teólogos y sus primeros compositores de la escritura son católicos. Ellos son traductores más de trasfondo católico, que tienen una teología dogmática y van a la escritura para definir sus dogmas, no para encontrar la verdad. Ay, ay, ay. Ese es otro tema. No, en serio. Porque muchas veces nosotros vamos a la escritura ya con un preconcepto de la dogmática que hemos adquirido, sea del trasfondo donde crecimos, y entonces tratamos de interpretar o conocer la verdad en Cristo bajo esos preconceptos. Lea la escritura, en ninguna parte Pablo menciona vida cristiana, pero sí dice vida en Cristo. La habla en Efesios, la habla en Romanos. Diga vida en Cristo. Entonces, vida cristiana son las normas que de mi esfuerzo trato de imitar la vida de Dios. La vida en Cristo es una ley, no una norma. Se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Cómo se llama? La ley del Espíritu de vida en Cristo. Eso es muy distinto a una norma. Esta ley no tiene paso 1, paso 2, paso 3, haga esto, aquello no lo haga, no. Ella produce vida porque es una ley. Diga ley de vida. Por eso es semilla. Ella tiene una ley de vida propia que va a crecer de acuerdo a esa vida que la gobierna. ¿Estamos acá? Entonces lo maravilloso es que Cristo es formado en nosotros por esa ley de vida. ¿Y qué es lo que produce la semilla? ¿Qué es lo que produce la semilla? Diga vida. ¿O no? Cuando la mujer da luz, ¿qué es lo que trae a la luz? El fruto de esa vida de una semilla, de un esperma que ella recibió. Ok. Diga, produce vida. Curioso. Pablo ahí dice, Gálatas 4:19, hijitos, estoy con dolores de parto hasta que
Note usted que él ve ya una manera en que esa semilla ha sido formada. ¿Cuándo? Cuando Cristo sea formado. ¿Y cómo lo asocia? Con dolores de parto. Ok. Mire el proceso. Esto es fuerte. Para que la madre dé a luz, eso no fue un suceso, fue un proceso. Primer elemento que tuvo que ocurrir, diga, intimidad con el esposo. Estamos dando por sentado que es en la legalidad y en el orden de Dios. Estamos hablando de un orden divino. Diga, intimidad con el esposo. Aleluya. Tú no puedes tener desarrollo de vida en Cristo si no hay intimidad con Él. Por eso Él es mi esposo y la iglesia es la esposa. Nosotros no somos la novia del Cordero, porque la novia no puede tener intimidad con el esposo. La Biblia dice que somos la esposa de Cristo. ¿O no? Por eso yo puedo tener intimidad con Él. Lo segundo, porque no solo es suficiente intimidad, diga, recibir esperma. ¿Qué es lo segundo? Que la mujer debe tener esperma. Por eso es que... No, póngame aquí. Ah, ok. Negrito, tráigame la tela. El negrito lo trae. Un negrito jaro, es boricua, así, ofende a los compatriotas. Si tú eres un gringo, ¿cómo negrito? Que el negrito lo trae, ¿cómo se llama? De cariño. Okay. Gracias, negro. Escuche, diga esperma. La mujer recibe esperma. Por eso cuando yo tengo comunión con Cristo, aquí estamos siendo impartidos a un esperma. ¿Aló? Ahí es donde lo infructuoso de una reunión. Si no hay esperma es lo mismo que tener relación íntima, pero solo genera ¿qué? Diga placer. Y el Señor no vino para que tú tengas placer, sino para que tú tengas fruto. Eso a nosotros nos gusta gozarnos con el Señor, pero gozarnos sin esperma es sencillamente placer. Dios no viene para que tengas placer, yo he venido para que tengan vida. Por eso tú tienes que cerciorarse que cualquier comunión con los santos en tu espíritu se tiene que activar el esperma. Es la palabra, dice Pedro. ¿Cuál es el esperma? La palabra. Por eso es que hay muchos palabreros. Era vida, ¿o no? Y una vez el esperma está, escuchen, dice, mis palabras son ¿qué? Espíritu y son vida. Cuando llega a tu espíritu, ¿qué recibe? La esperma. Vida. Cuando el óvulo y el esperma se juntan, ¿qué es lo que recibe? Vida. Esto es lo que genera la palabra impartida a tu espíritu, entendida en tu espíritu, recibida en tu espíritu. Tú estás recibiendo vida. Esa vida crece de forma propia con la genética que lleva. Diga Cristo. Ahora en mí esa palabra está haciendo crecer la vida de Cristo. Por eso diga, es vida en Cristo. Es la vida de Cristo que crece en mí. Diga, ¿y es proceso? Por eso esa madre a los 2 meses tiene que decirle a todo mundo, estoy embarazada, ¿o no? La única que sabe es ella. A los 8 meses tiene que decirle a los demás, estoy embarazada. ¿Por qué? Lo que lleva por dentro la cambia por fuera. Eso es Cristo. Si tú tienes Cristo, tú no te dices, soy cristiano, soy cristiano. No, no, no.
Vas a mostrar la vida de Cristo y dices, oh, este tiene otra transformación de vida. Y tú no eres cristiano porque dejaste los malos hábitos. Es porque adquiriste semilla incorruptible. ¿Aló? Porque es el hecho mismo de que se te cambió de hábitat y de naturaleza. Diga, salí de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Se me quitó la naturaleza pecaminosa y se me hizo participante de la naturaleza divina. Por eso es la vida en Cristo que está siendo formada en mí. ¿Aló? Pero algunos piensan, uy, el hermano se convirtió. Ahora sí es de Cristo. ¿Y por qué? No, él ya no fuma. Hay gente que deja los vicios y hace cosas correctas, se volvió un poco más moral. Pero que sea alguien de una buena conducta no quiere decir que tenga una naturaleza. Diga, por eso es nacido de nuevo. Y para ser nacido de nuevo tiene que ser engendrado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Cristo formado. Ya le dije que la asociación es dolores de parto. Y en el mismo Gálatas, que es la carta que estamos recorriendo, él termina en el capítulo dando el fruto del Espíritu. Curiosamente, ¿cuántos menciona? 9. ¿Cuánto es el tiempo que la mujer espera que el niño nazca? ¿Con qué asocia entonces Pablo en todo el contexto de la vida en Cristo? Diga, por su fruto. Ese Cristo que fue revelado, que luego fue impartido y que está siendo formado para tener una expresión de vida, o sea, va a nacer nuestro corazón. ¿A través de qué? Del fruto. Del fruto, no de las obras. No son obras cristianas, son fruto de Cristo en mí. ¿Está entendiendo? Y si usted mira esos 9, son expresiones de Él. No son 5 asuntos distintos o aislados. Por eso lo pone en forma singular, Él, no los. ¿Está entendiéndome? Porque lo ve sencillamente como una expresión de Cristo. Ese fruto es la expresión de Él en vida. Contraste con las obras de la carne. Note usted que esas sí están en plural. Las tienen expresiones distintas y su idea es fragmentarte, dividirte. Este es la expresión de Él y el propósito es hacerte uno en Él. ¡Oh, grite aleluya! El fruto del Espíritu no es para que te goces. No está hablando de los dones del Espíritu. Eso sí los pone en plural. ¿Está comprendiendo? ¿Ok? No son los dones. Tal vez te voy a decir algo fuerte. Los dones no dan vida. Expresan poder, pero no vida. ¿Ok? Y el poder de Dios lo dispensa al que quiere. El fruto del Espíritu a los hijos renacidos. Dite aleluya. Por eso lo que genera vida es el fruto. Y aquí es donde la iglesia se confunde. Mientras los dones se manifiesten, todo está poderoso. Los dones son eso, manifestación. Pero cuando hay ausencia de fruto, no hay crecimiento. Y le pongo de ejemplo a la iglesia de Corinto. Que Pablo dice, entre ustedes no hace falta ningún don. Uno tiene profecía, otro ciencia, otro lenguas. Todos los dones operan en ustedes. ¿Sí o no? Él reconoce que es una... Amado mío, ir a una reunión de la iglesia de Corinto era lo más espectacular. Sí, en serio, se sentía la gloria.
profecía, el otro daba la interpretación, sanidades, milagros, el otro traía ciencia. Era una reunión gloriosa. Pero terminada la reunión, la comunión no existía. Celos, pleitas, divisiones, envidias, contiendas. Ese que profetizaba, no sé cómo decía ella: hermanita, el Señor me muestra que usted es mi alma gemela. Dice la escritura que uno tenía relaciones conceptuosas. Qué increíble. Ese mismo que profetizaba. Y ese mismo que luego hablaba en lenguas iba y denunciaba al hermano porque le había quitado la plata, no pagaba. Entre ellos había broncas, pleitos, iban ante las autoridades, celos, desorden, borrachera. Ay, ay, ay. Pablo dice carnales. Entonces, ¿cuál es el asunto? En una congregación pueden moverse los dones, pero no quiere decir que esté la vida. Porque la vida la produce ¿qué? El fruto del Espíritu, que es la formación de la vida de Cristo. Eso es. Una demostración del poder de Dios en mí. ¿Estamos entendiendo? Ok. Diga: Cristo formado. ¿Y cuál es el propósito? Gálatas lo pasa ahora a Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Y cuando Cristo vuestra vida, ¿qué es Cristo? Vuestra vida. Diga: Cristo es mi vida. Cristo no es la prioridad de mi vida. Cristo no es el centro de mi vida. Sí, Señor. Vamos. Cristo no es el tema de mis canciones. Cristo no es una enseñanza que doy cada año a la iglesia. Cristo es mi vida. Pablo era tan expresivo en esa realidad que dijo: Cristo es mi vida y para mí el vivir es Cristo. Diga: Cristo debe ser mi vida y mi vivir, porque es vida. Pero si no hay vivir, se queda en doctrina. Por eso yo puedo tener la teología correcta, pero la conducta errada. Porque conozco la vida, pero no tengo el vivir. ¿Está entendiéndome? Diga: Cristo es mi vida y Cristo es mi vivir. Y dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Qué es lo que ahora tiene la expresión de vida? Diga: manifestación. Esa vida que fue revelada, diga Cristo. Esa vida que fue impartida, diga Cristo. Esa vida que está siendo formada y ha llegado precisamente la expresión del fruto, ahora va a ser ¿qué? Manifestada. Eso es faneró. Y la idea es esa: traer a la expresión pública, hacerlo notorio delante de. Faneró es que tenga una expresión visible. Y eso es lo que sucede con la madre. Nadie lo puede, no es que tenga ojo biónico, no lo puede ver dentro, pero ahí está. Pero cuando le dice: mire mi niño, eso se llama faneró. Trajo a la evidencia pública lo que tenía dentro. ¿Aquí? Eso es lo que le está diciendo Pablo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, o sea, que tenga una expresión visible, la gente lo pueda ver en ti, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Diga: Cristo manifestado. Y para que ese Cristo que fue iluminado, revelado, impartido, formado y manifestado en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida y en mi vida, ¿cuál era el propósito? Y aquí estando le digo que Dios se hace más grande. Por eso es la sinergia. Cuando la suma de las partes hace mayor al todo.
Cristo es el todo y en todos y por todos. Pero la expresión de ese Cristo solo será posible por ese vaso corporativo donde fue puesto. Que lo dice Pablo en Filipenses. Entonces Cristo será magnificado. ¿Cristo qué? Magnificado. Esto es el plan supremo que Dios tenía con su Hijo. Aleluya. Ese hijo en quien Él dispuso todo y que fuese el todo, el plan estaba para que en ese hijo Él iba a formar hijos semejantes a su Hijo para que Cristo fuese magnificado. Oh, aleluya. Cristo es mayor en todo cuando la suma de las partes lo expresan. Por eso lo que yo veo en este proceso de edificación será la manifestación de los hijos para la magnificación del Hijo. Porque aquí lo poderoso es que la gente ya no va a reconocer a un ungido que tiene el poder, la gloria de Dios con él. Va a reconocer a los hijos. Aleluya. Es el Cristo corporativo expresado como vida en cada uno de sus hijos. Se imagina cuando Cristo en todo lugar tú des el conocimiento de Cristo. Cristo será magnificado y ya la gente no va a decir el ungido, va a decir los hijos. ¿Está entendiendo, no? Esta edificación se trata de que el Cristo corporativo tenga una expresión visible por medio de cada uno de sus hijos. Sí, Señor. Tiempo viene y muy pronto es en que las grandes estrellas van a empezar a opacarse y todos los luminares en el mundo empezarán a brillar con la luz de Cristo. Oh, aleluya. ¿Entendimos? Bien, entonces ahora vamos. Diga, la iglesia se edifica por el crecimiento en vida. Y todo lo que crece precisamente en la labranza de Dios, diga, somos labranza de Dios. Es el cultivo, el desarrollo de esa semilla que es Cristo en nosotros, para que, como dije, Él pueda tener una expresión de su plenitud. ¿Cuál es la plenitud? Efesios 1:20 dice que Dios exaltó a Cristo después de su muerte, lo resucitó, lo exaltó, lo sentó dándole poder, autoridad sobre todo dominio y lo dio por cabeza a la iglesia. Esa iglesia es su cuerpo y dice que su cuerpo es la plenitud de Cristo que lo llena todo en todo. Qué maravilloso. Juan 1 dice que Cristo el Hijo fue la plenitud del Padre. Dice, y vimos su gloria como la del Padre, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice que de su plenitud tomamos todos. Diga, la plenitud del Padre fue puesta en el Hijo. Colosenses 1 dice que en Cristo habitó corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Está correcto? Ok. Vimos su gloria. Estaba en ese encarnado. Cuando Él hace su obra y dice, hecho está, entonces ahora el Padre le exalta y le da un cuerpo para que en ese cuerpo Él exprese su plenitud. Diga, en el cuerpo de Cristo encarnado se mostró la plenitud del Padre. En la iglesia se muestra la plenitud del Hijo. ¿Está claro? Ok. ¿Con qué fin? De que todo lo magnifique,
Por eso el crecimiento en vida está dado precisamente a la manifestación plena de la gloria de Dios. Y ya dijimos que la iglesia no se edifica ni en la demostración de los dones, ni en la argumentación de la doctrina, le dije, ni en la organización religiosa. La iglesia no se edifica por una estructura organizacional. La iglesia se edifica por el crecimiento en vida de Cristo en el corazón de cada uno de los hijos, en el espíritu de los redimidos. ¿Estamos claros aquí? Muy bien, voy a avanzar. Cuando dice entonces en 1 Corintios 1, que es donde Pablo está usando, verso 30, él muestra, diga, por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Diga, por Dios el Padre le plació que yo esté en Cristo Jesús. Y dice que Cristo Jesús nos ha sido hecho por él, por Dios. ¿Qué es lo que eso nos ha sido hecho? 4 cosas, diga, sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya dijimos, diga, propósito eterno. En cuanto a sabiduría, precisamente en el propósito eterno fue que Dios